Buenas tardes. Vamos a repetir el video porque tuve una pequeña interrupción, así que vamos a hablar sobre estas situaciones que ocurren muchas veces. Nosotros hacemos un corte generacional y resulta que tenemos una familia amplia, muy grande, aquí en el extranjero, o sea, descendientes que vinieron, porque en la Argentina hay mucha descendencia, ¿no? Por de ahí viene el poco patriotismo, porque todo el mundo nos dice, soy de Argentina, dicen, no, yo derivo de Italia, yo derivo de España, somos argentinos. En fin, somos del mundo. Para todo el mundo somos del mundo, somos todos unos solos. Nosotros pusimos las divisiones, los lenguajes y todo lo demás. Es lo que yo pienso, lo que piensen los demás me parece perfecto. Bueno, volvamos otra vez al tema. El tema aquí es cuando nosotros hacemos un corte generacional. Bien, y creemos, está todo bien, ya lo tengo todo claro, ¿viste? Ya descodifiqué, arreglé mis situaciones, me sané, me curé la patología, el desbalance, no hablemos de enfermedad, porque eso de alguna manera es una vibración que atraemos y no es lo que queremos atraer para nosotros. Queremos lo mejor, ¿verdad? Eso es parte de quererse. Después vamos a hablar del tema de quererse. Bien, les quería contar una situación que me sucedió particularmente a mí, que yo me dedico a hacer corte generacional. Aquí que la historia, como es muy amplia en mi familia y es muy grande la familia, en la cuarta generación es como que no le damos tanta importancia. Pero resulta que descubres que hay un bisabuelo llamado Bernardo, por ejemplo, y ese bisabuelo muere en una fecha en marzo. Hablamos de fecha de muerte. Muere joven con corazón roto. Bien. Aquí que su madre le quería imponer que él tenía que ser sacerdote y decidir por él. No podemos decidir por nuestros hijos. Ellos ya vienen programados a querer ser algo, después tienen que decidir para qué camino van a tirar, con sus propias creencias. No podemos imponer creencias en los hijos. Eso no es amor. Eso es control. En fin, volvamos al tema. Resulta que este abuelo, que estaba en la cuarta generación y no le había dado tanta importancia, estaba en mi fecha. Sabía que algo faltaba, pero no podía encontrar dónde, porque no había más caos, más que en esta generación de primos, casos de cáncer, casos de suicidios, todo pasó en esta generación. Injusticias, hubo de todo. De ahí vinieron los abogados de la familia, por las injusticias, por los robos, por lo que le quitaron, por ejemplo, a mi abuela. Entonces los descendientes dobles de mi abuela fueron abogados. En fin, la idea es aquí. En mi caso personal, coincidente, él muere en marzo. También se tiene en cuenta la fecha de nacimiento, pero la fecha de nacimiento se tiene en cuenta ¿para qué? Ese nacimiento más que nada vas a tener en cuenta en que vas a repetir la misma historia. Posiblemente yo podía tener un hijo que repita la historia de él, porque está en mis genes. No lo corté nunca, no le hice el duelo nunca, ni me acordé de él, sinceramente. No lo conocí tampoco. Él vino de España escapando de esa responsabilidad. No podemos escapar a una responsabilidad impuesta. Tenemos que enfrentarla y tenemos que demostrar que no es esa nuestra elección. De ahí proviene que de su escape viene una insatisfacción personal que solo él buscaba llenar con cosas materiales. Nunca se llenó. Por ende, viene un nieto, no bisnieto, nieto, al que le ponen el mismo nombre y se repite la historia de imposición de compromisos. Y su dualidad se volvió un caos porque en realidad nunca pienso que le costó encontrarse mucho. No digamos no se encontró, le cuesta encontrarse a él mismo.
Por eso por ahí cuando una persona es renegona, tenemos que pensar qué le sucedió. Esta persona tuvo una hija reflejo de él, en el que se sintió quizás, pienso yo, porque no podemos adivinar lo que siente la otra persona. Si no nos cuenta, hay personas que en la cara te van a reflejar, estoy muy feliz, y en realidad lo que sienten es otra cosa. Y eso pasó con esta prima, que lamentablemente tomó la decisión de suicidio. Porque tenemos que pensar que fue su decisión. Pero sí, su generación se ve afectada. Pero fue su decisión. Nadie es culpable, porque todo el mundo empieza porque mi culpa, porque la culpa del otro. No es culpable de nadie. Si vos quieres terminar tu vida, es tu decisión. No es la de nadie más. Nadie tiene que hacerse cargo de semejante responsabilidad. Pero sí, obviamente duele. La cosa es que hubo casos de primos en esta generación en la que estoy yo, de todos primos, casos de cáncer, casos de injusticias, y no encontraba el porqué. La cuestión de que, por ejemplo, a mi abuela, por vía materna, o sea, vía indirecta, por linaje de mujeres, les robaban, injusticias. Se repite en esta generación, parece que esta generación, como era la última, cuarta generación, vuelve a reiniciarse y vuelve a comenzar todo. O sea, si no se arreglan esta, la próxima empieza la historia otra vez. ¿Qué es lo que iba a hacer yo en mi caso? Tener un hijo y también que sea o espiritual o eso, lo iba a catalogar de una manera. Eco aquí que acabo de ver el error. Eso me enseñó ese ancestro, ¿ves? Ese iba a ser un error. No podemos manipular sobre los niños. En fin, de todo aprendemos. La cuestión es que, así como este tío heredó su nombre, entonces doble por nombre, su hija tuvo la decisión de optar por cortar su vida, sufría mucho. Creemos que tuvo un episodio de cáncer, no estamos seguros porque hay familias que ocultan su información y está bien, es la decisión de ellos y es el duelo de ellos. No sabemos bien qué es lo que pasó, pero ella tomó esa decisión. Hubo otros casos de cáncer muy sufridos, muy dolorosos, casos de injusticias muy dolorosas. Y cuando dicen, ¿qué falta que te pase, qué me falte a mí? Yo creo que tengo así una lista gigante y sigo pensando que más cortar. Y quizás siga pensando que más voy a cortar. Bueno, la cosa es que siempre te va a aparecer una información nueva. El tema es qué vas a hacer ante esta situación. Cuando descubres que en esta generación que le pasó de todo, es porque esta generación tiene que cortar. ¿Y quiénes son las personas aptas para hacer ese corte? Normalmente las personas nacidas en marzo, como habíamos hablado, o sea 12 meses o 6 meses, que sería septiembre. Y en septiembre 10 días antes, 10 días después de su fecha de muerte o nacimiento. Más de muerte porque cuando vos tienes de muerte son los más negativos. Heredan la parte negativa. Ese es el tema. Entonces, como estoy dentro de la parte negativa, con más razón tengo que cortar. Si no, la generación que viene con esa situación de repetirse nuevamente. No sé si me captan, pero más o menos trato de hacerlo despacio para que lo entiendan. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Otro corte generacional, otro duelo y a investigar de paso si no hay otro dato por ahí que se nos escapó o si nos volvemos a enterar. Por eso, normalmente vamos a encontrar que vamos a tener que hacer un corte, quizá en 5 años otro corte, quizá en 10 años otro corte y sea el definitivo. Te vas a dar cuenta porque vas a tener síntomas o te van a ocurrir ciertas situaciones. Cuando ocurren esas situaciones te das cuenta que algo pasa. Y cuando sientes que algo pasa, tenés que empezar a analizar. Ah, esto pasaba. Bien,
lo voy a analizar, encuentro, y cuando uno empieza con el análisis empieza a llover la información. Utilizo esa información para mi bien, para mi familia, para la gente que quiero. Es lo normal. Bueno, hay familias que no, que están muy divididas, pero hablamos de una familia tipo. Siempre discuten, se alejan, vuelven. En este caso, el corte generacional con este abuelo se hace con mamá y papá. Entonces, esta descendencia la estamos sanando. Al mismo tiempo, el linaje de primos, todos los primos tienen que hacer su corte generacional. Porque hay muchas fechas, por ejemplo, en mi familia hay muchas fechas en diciembre. Las personas en diciembre, todas tienen que realizar un buen corte generacional. Porque son muy conscientes de las muertes, porque siempre sucedió algo en esa fecha. Y si hay un nacimiento en diciembre, automáticamente ya tienes que saber que en esa fecha, si nace, un corte generacional seguro su mamá, si es posible en el embarazo. En fin, quería darles esta situación. Como vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de quererse. Tenemos unos pequeños minutos. De quererse. ¿Qué es quererse? Es entendernos, tenernos paciencia, tolerancia, no paciencia, tolerarnos, amarnos, si no, no vamos a amar a nadie. Vamos a creer que amamos, pero no amamos. Nos apegamos a los demás. ¿Por qué? Necesidad. No es lo mismo que el amor. El amor puede estar en Júpiter, igual te amo. Es desear que el otro esté bien. Que cuando no nos amamos, normalmente tenemos que entender que algo pasa porque el entorno te va a mostrar. El entorno te lo muestra. ¿Y cómo te lo muestra el entorno? No te respeta. ¿Por qué? Porque al no amarte, no te estás respetando tú. Y si tú no te respetas, es muy difícil que los demás te respeten. Entonces, esos límites y barreras familiares, tú estás aquí. Por ejemplo, estos son tu entorno. Traiciones, mentiras, desobediencia, falta de ayuda cuando los necesitas. Se borran, pero cuando te necesitan están. Amigos, entorno, pero siempre se ve más reflejado en la familia. Entonces, cuando la familia nos refleja que no nos estamos amando, tenemos que pensarlo. ¿Es tu hijo? Sí, es tu hijo. Pero si te quieres, hacerte respetar. Porque es parte de amarte. Tu hijo tiene que amarte también, pero primero tienes que amarte vos. Y tiene que respetarte. Porque las mamás no son perfectas, no somos perfectas. Pero el respeto tiene que existir. Entonces, antes de decir algo que le duela a mamá, lo voy a pensar. Prefiero tomarme un tiempo y luego hablo con ella. Si no, solo vas a decir bufadas que solo van a doler. Por eso a veces el silencio es importante. Espero que les haya servido. Trabajen mucho en su amor personal. Es lo que estoy haciendo ante todas las eventualidades. Hagámoslo todos. Les deseo lo mejor y un muy buen fin de semana. Gracias.